Retomamos los videoanálisis desde Bolsa General con un análisis técnico de SACIR Vallehermoso. Como siempre hacemos en todos nuestros análisis, y lo que recomendamos hacer a todos los inversores desde hace muchos años, es que primero se vean los análisis en el medio plazo, largo plazo, medio plazo, y luego ya no se centre un inversor en el corto plazo. Es decir, primero ver todo el bosque y luego ya ir centrándose en el corto plazo, ¿no? Porque si no, al final no vemos cuál es la perspectiva general del título y podemos pecar de entrar en un título bajista sin saber dónde están las resistencias, o entrar cortos en un título alcista sin saber dónde están los soportes. Es decir, hay que tener perspectiva antes de tomar posiciones y saber globalmente cuál es la situación del título. Empezamos, por lo tanto, con esta visión largoplacista del título, en el que podemos ver pues, lo que prácticamente sucede siempre, ¿no? Esto es importante que todos los inversores se lo metan en la cabeza. La bolsa son ciclos, la economía son ciclos, y todos los activos financieros pasan por esos ciclos, es decir, ciclos alcistas, ciclos laterales, ciclos bajistas. Igual que la economía, pues tiene sus fases, ¿no? Estancamiento, contracción y estancamiento, contracción y crecimiento, ¿no? Y en el caso de las acciones, pues hay que saber cuándo están en tendencias alcistas y bajistas los valores, y aprovechar esas tendencias, porque siempre va a haber cambios de tendencia y las tendencias no son eternas, ¿no? Pero sí que duran años y se pueden aprovechar. Si hablamos de tendencias primarias de medio plazo, largo plazo. Luego también hay tendencias más cortas, de corto plazo, que también se pueden aprovechar. Es importante que cada inversor, por lo tanto, sepa cuál es su horizonte temporal, qué tipo de inversor es, y se centre en esa operativa. Si es inversor de corto plazo, pues centrarse en gráficos de un día en el que se intenten coger estrategias que duren meses abiertas, y si es inversor de largo plazo, pues también ver cuál es la tendencia del título en el largo plazo, buscar soportes de largo plazo e intentar revalorizaciones ya mucho más intensas, aunque también tendrá que tener un stop en consonancia a ese horizonte temporal. Dicho esto, vamos a hacer ese análisis desde lejos hacia cerca, ¿no? Primero empezar con esta visión lejana y luego ir acercando el zoom. Podemos ver en SACIR cómo, después de una clara tendencia alcista, que prácticamente podemos decir que comienza cuando el título pues sale a cotizar, ya hace muchos años, ¿no? Estamos hablando del año 85 en el caso de SACIR Vallehermoso, y posteriormente vemos cómo después de esa fuerte tendencia alcista el título ya entra en una aceleración muy fuerte y empieza ya una corrección que podemos ver cómo se fragua en una típica estructura de tres impulsos bajistas, ¿no? Podemos ver cómo pues el precio primero hace un primer impulso bajista, rebota hacia 50% de Fibonacci, arranca un segundo impulso bajista al perder los 32 euros, objetivo hacia 24,75 aproximadamente, cumple el segundo impulso bajista, rebota, y al comenzar un tercer bajista activa este objetivo al perder los mínimos de la cresta o el valle del segundo bajista. Aparece ya ese tercer bajista, objetivo 12,29, y el objetivo total de dilatación hacia los 5,57 euros. Si alguien quiere información de cómo aprender a utilizar los impulsos de Fibonacci, las estructuras o el análisis técnico profesional, pues sabe que tiene un curso a su disposición en Bolsa General, en el que además ahora mismo tenemos una oferta importante en marcha, ¿no? Que tenemos en la web. Si queréis información, pues en bolsageneral.es tenéis toda la información sobre ese curso, ¿no? En el apartado de servicios. Dicho esto, continúo, ¿no? Vemos cómo hace esa tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, tres impulsos bajistas más dilatación, intenta un rebote a partir de marzo del 2009, donde empezaban el rebote de las bolsas mundiales, tiene una fuerte revalorización desde niveles de 5 a niveles por encima de 13, pero ahí vuelve a aparecer presión bajista en un título muy bajista en el largo plazo, y vemos como esas caídas, esos máximos y mínimos decrecientes, se pueden luego empezar a contener dentro de un claro canal bajista. Y siempre que tengamos un canal, podemos medir la anchura del canal y saber que en el momento en que ese canal se rompa, podemos establecer un objetivo. El canal siempre se puede romper al alza o a la baja, ¿no? Y desde el punto de ruptura se puede calcular la proyección de la anchura del canal. En este caso vemos que se rompe al alza aproximadamente en septiembre del año 2010, del año pasado. Medimos el rango, lo tenemos ya medido, son más de 2 euros, y da un objetivo en torno a los 5,75, 5,80 aproximadamente, ¿no? Un objetivo alcista muy importante, ¿no? Estamos hablando que rompe el canal en la zona de 3,60, objetivo en torno a los 5,75 euros.
vemos cómo ese objetivo se cumple, ¿no? Como suele ser habitual. Vamos a borrar este objetivo y vamos a centrar un poquito más el zoom, acercándonos poco a poco al presente, ¿no? Vamos a ver lo que hizo SACIR, porque ha hecho un gráfico muy rico en figuras durante último semestre del año 2010, ¿no? Donde pues dibujó muchas figuras de cambio de tendencia. Vamos a ir analizándolas una a una. Vamos a aplicar un poco más el zoom todavía y podemos ver cómo en el caso de SACIR podemos establecer aquí un canal lateral. Para encontrar un canal lateral necesitamos al menos 2 toques en la parte baja y 2 toques en la parte alta, ¿no? Tenemos aquí 2 toques en la parte baja y 2 toques en la parte alta, o incluso podemos hablar de 3 toques en la parte alta. Medimos ese rango lateral y por lo tanto nos da que en caso de superar los 3,90 activa objetivo hacia los 4,45 aproximadamente. No solo podíamos hablar de un canal lateral, sino que esto podríamos ver aquí en esta figura, una figura, vamos a borrar eso para que no moleste, podemos ver aquí una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Una figura típica y muy clara, aquí no es cuestión de yo no la veo, yo la veo, no, es una figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Es decir, cualquiera que tenga experiencia usando análisis técnico y domine un poco el análisis técnico profesional, aquí no le puedes asaltar ninguna duda. Esto es un claro hombro, cabeza, hombro invertido. Para calcular el objetivo medimos el rango entre la cabeza y la línea clavicular que une los hombros. Ya tenemos medido ese rango, esa distancia. En el momento que se rompe la línea clavicular activa objetivo alcista hacia 4,40 aproximadamente. Es decir, al superar los 3,90 SACIR daba un primer objetivo hacia los 4,40 euros. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ese primer objetivo alcista que activa el título, o ese segundo, ¿no? El primero era esa ruptura del canal bajista de color verde que hemos comentado anteriormente. Y este sería ya un segundo signo de mejoría con ese hombro, cabeza, hombro invertido y figura típica de cambio de tendencia, objetivo 4,40 como mínimo. Siempre son objetivos mínimos. Vamos a borrar este hombro, cabeza, hombro invertido y nos daremos cuenta que esta es una pequeña estructura que a la vez forma una estructura mayor. Fijaros que aquí esa misma figura la podemos ver aquí un poco más ampliada. Esto es un nuevo hombro, cabeza, hombro invertido. Podemos ver aquí el hombro, formación de cabeza, formación de segundo hombro, y por lo tanto podemos hacer lo mismo que antes. Medir la distancia entre la cabeza y la línea clavicular y ya tendremos esa distancia a medir y a proyectar en el momento que se rompe. En el momento que se rompen los 4,40 activa objetivo hacia 5,47 euros aproximadamente. Es decir, aquí ya nos da SACIR 3 objetivos alcistas por el gráfico, ¿no? No es un objetivo que nosotros hayamos comentado, que lo hemos comentado en su momento, sino que está en el gráfico. Cualquier trader que domine el análisis técnico profesional y hubiera cargado el chart de SACIR habría visto estos mismos objetivos. Bueno, hemos visto aquí esta figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Vamos a ir un poquito más hacia adelante y un par de meses después vemos que SACIR nos vuelve a hacer la misma figura. Vemos aquí un hombro izquierdo, cabeza, hombro derecho, clarísimo también en este caso, una nueva figura de hombro, cabeza, hombro invertido. Medimos la distancia entre la cabeza y la línea neckline o clavicular y nos vuelve a arrancar un objetivo alcista por ruptura de neckline, activación de hombro, cabeza, hombro invertido, objetivo 5,70. Y en este caso, al superar los 4,80, entramos largos en nuestra cartera de corto plazo. Es cierto que se pudo haber ganado más, pero nos saltó el stop, llegó un momento en el que ajustamos el stop, nos saltó y solo pues sacamos rentabilidad por encima del 25%. Digo solo porque se pudo haber sacado mucho más, dada la verticalidad que cogió la subida, ¿no? El título, la verdad, es que sorprendió no en las subidas, que eran claras viendo el gráfico y activando esos objetivos, sino en la verticalidad que cogió la subida al superar esos 4,80. Fijaros que prácticamente no para de subir desde estos 4,50 hacia la zona de 8,50, es decir, una subida espectacular en poco más de mes y medio, ¿no? Por eso es muy importante el timing y estar atentos al gráfico para saber cuándo da señal de compra. De hecho, pues para quien le interese ver los análisis que hacíamos en aquel entonces y pueda pensar que estos análisis son ahora hechos a toro pasado, pues puede ver el análisis que hacíamos el 21 de septiembre del 2010, en el que decíamos textualmente: si supera 4,80 confirmaría cambio de tendencia y tendría un claro signo de mejoría. Bueno, pues lo dicho, ¿no? Superando 4,80, claro signo de mejoría y cambio de tendencia.
De hecho, pues ha sido uno de los valores que más hemos recomendado durante finales del año 2010 y principios del 2011, pues en todos los medios de comunicación, en seminarios, en la cartera, etcétera, etcétera, ¿no? En Invertia, en la sección valores calientes, en los valores que recomendábamos para el lado alcista, SACIR era uno de los valores que más hemos recomendado, ¿no? Y lo recomendábamos por todo esto que hemos ido explicando, ¿no? Todas esas figuras de cambio de tendencia y esa reestructuración alcista de corto plazo que hizo el título. Y llegamos a la zona de 8.50, ¿no? Y ahí forma este pequeño rango lateral. Rango lateral que rompa al alza entre 7.50 y 8.50, prácticamente un euro, y que daba un objetivo en torno a los 9.50. Llega a esa zona de 9.50 y ahí ya aparece papel, aparece presión vendedora. Y a partir de esos 9.50, exactamente 9,47, pues empieza ya una estructura de impulsos bajista. Podemos ver cómo forma un primer impulso bajista, un movimiento bajista, rebote prácticamente al 61,8%, a la zona FIBO del 61,8. Desde ahí vuelve a caer, pierde los 7,99 o los 8 euros exactamente al TIC, y desde ahí activa un segundo bajista hacia 7,36, objetivo que también se comentó en su momento. Y al perder los 7,36 baja un poquito más, rebota, y al perder ya los mínimos de este segundo bajista, de este valle o estos mínimos de segundo, activa ya lo que sería un tercero hacia 6,42. Es decir, ahora mismo pues estaríamos dentro de un tercer bajista, objetivo 6,42 euros. Eso sí, ahora hay que estar atentos sobre todo a la directriz bajista principal de corto plazo, esta que vemos aquí, que sale de unir la sucesión de máximos decrecientes. Podemos ver cómo esta directriz pues está conteniendo las subidas y esos máximos decrecientes, y solo en caso de superar esta directriz bajista tendríamos ya un claro signo de mejoría y que a lo mejor se podrían reactivar las alzas, y que esto tan solo, esta corrección, sea un simple ajuste, si vemos el gráfico con perspectiva, sea un simple ajuste de toda esta fuerte subida. Por lo tanto, pues bueno, de momento precaución, dejar descansar al título, dejar que regule los indicadores y vigilar la ruptura de esa directriz bajista. En el caso de que supere la directriz bajista y confirme por encima de los 7,86 euros, pues ya tendríamos un claro signo de mejoría y podríamos volver a confiar en SACIR Vallehermoso en subidas en este título. Podemos ver también la media de 200 sesiones como ha cogido claro sesgo alcista, tendencia ascendente, y como quizá pues esta media pueda funcionar como cierto soporte. No obstante, pues no es descartable que pueda ir a buscar el objetivo de tercer impulso, siempre y cuando no rompa al alza esta directriz bajista, ¿no? En el momento en que rompa esta directriz bajista, pues esta estructura ya se podría dar por terminada, la estructura bajista, ¿no? Y podríamos ya tener ese signo de mejoría. De momento, pues esto es todo. Este es el análisis técnico de SACIR Vallehermoso por parte de Bolsa General. Os emplazamos a los siguientes videoanálisis y os recordamos que para quien realmente esté interesado en seguir al mercado minuto a minuto, pues tiene un servicio que hará sus delicias, que es el Centro de Traders, donde estamos prácticamente durante toda la sesión buscando estrategias, colgando gráficos de índices, divisas, materias primas y acciones, que también apuntándose a este Centro de Traders pues tendría derecho a 2 seminarios online semanales, martes y jueves, de hora y media de duración aproximadamente, y que además pues tiene un foro y un chat de traders privado donde puede hacernos cualquier consulta y disfrutar de todos estos análisis de índices, divisas, materias primas y acciones, y de todas las estrategias que vamos proponiendo. Para quien quiera aprender a utilizar el análisis técnico profesional y quiera realmente dominar el análisis técnico, que está muy devaluado en nuestro país, porque mucha gente que dice utilizar el análisis técnico no lo utiliza bien, pues también tiene un curso online de especulación en Bolsa General. Podéis ver cualquier información sobre los servicios en el apartado servicios dentro de bolsageneral.es en la parte superior, y también ponerse en contacto con nosotros para cualquier duda, sugerencia, en el contacto a través de nuestro correo bolsageneral@bolsageneral.es. Bueno, hasta aquí este videoanálisis de SACIR, espero que haya sido de vuestro interés y desearos a todos muy buen trading.